Muchas gracias, Mokurin Sensei, gracias Carolina por esta invitación y un saludo a todos en Senkuji. Y lo que acabamos de recitar, que es el sutra de la apertura del sutra, valga la redundancia. Este verso de la apertura del sutra nos ubica en un lugar sagrado, nos ubica en un espacio de enseñanza. De la misma manera que el Buda se sentó y, como algunos de ustedes saben, rotó una flor y Mahāvajjapa sonrió, ingresamos en el mismo espacio de enseñanza, el mismo espacio de ritual. Y en ocasión de los 5 años de Senkuji y la Seijin que ya han comenzado, voy a hablar hoy sobre no saber. O sea, principalmente no les voy a enseñar nada. Y por cierto que estamos viviendo tiempos muy complejos para la humanidad, ¿no? Y algunos países tienen diferentes realidades según las causas y condiciones de cada lugar. Pero el mundo está atravesando, sin lugar a dudas, una situación muy compleja, que va a marcar para siempre esta generación. Y el mundo, en muchas de sus particularidades, está sufriendo, y mucho. Y por supuesto, el hecho de que sufrimos no es para nosotros, estudiantes del budismo, una novedad, ¿no? Saben que el Buda mismo, cuando impartió su primera enseñanza, en el primer sermón de Benarés, que conocemos como las 4 nobles verdades, enseñó sobre dukkha, ¿no? Y traducimos dukkha como sufrimiento. Quizá podríamos traducirlo también como dificultad, insatisfacción, incluso a veces se traduce como sed. Pero el Buda, en su primer noble verdad, enseñó sobre la existencia de dukkha y el sufrimiento. Y luego de la razón por la que este sufrimiento, este dukkha existe, y que existe una posibilidad de la cesación de dukkha. Y en la 4ª noble verdad, el camino hacia la cesación de dukkha. Pero ¿cómo vivimos esta realidad, ¿no? Porque fantástico, o sea, lo leemos en el sutra y suena todo muy relevante, muy cierto. Sí, existe dukkha, existe el sufrimiento, la insatisfacción, la dificultad, y hay un camino de cesación. Pero ¿cómo lo vivimos hoy? ¿Cómo lo vivimos en el medio de esta pandemia? ¿No? Porque este sea quizás uno de los momentos más difíciles desde el punto de vista de la humanidad en esta generación, quizá para trascender, ¿no?, este dukkha en nuestra vida y en la de los seres queridos. Y por eso, este tema del no saber es tan importante, creo yo por lo menos, es tan importante en este momento de incertidumbre. Porque estamos transitando un momento de adversidad e incertidumbre muy especial. Entonces, ¿cómo lo vivimos desde nuestra práctica? ¿No? ¿Cuáles son las herramientas que nos propone nuestra práctica para vivir este momento de incertidumbre? Y no saber es muy importante, creo. Y especialmente en el último año y medio, casi 2, donde por lo menos mi experiencia es, cada vez que pensaba que sabía algo, la realidad me daba una bofetada, me decía,
no es así. Esto va a terminar probablemente dentro de un mes o 2 meses, me dije en marzo del año pasado. Aquí en el Centro Zen de San Francisco, suspendimos todo por un mes. Dijimos, bueno, luego veremos cómo reabrimos. Y aquí seguimos, ¿no? 2 años después, sin haber abierto al público. Entonces, es un excelente momento en nuestra práctica para trabajar esta premisa del no saber. Y voy a hablar del no saber en relación a lo que podemos describir como mente de principiante. Y en ese contexto de no saber y mente de principiante, vamos a ver cómo podemos aplicar estos conceptos al momento actual de nuestras vidas. Allí donde están. Aquí y ahora. Porque la verdadera sabiduría, la más profunda sabiduría, germina de la capacidad de tomar contacto con el hecho de que no podemos saber todo. Y que de lo que creemos que ya sabemos, puede quizás no ser más que una interpretación personal, o mejor dicho, es una interpretación personal de la realidad que vivimos según mi propio ego. Entonces, no saber es algo que podríamos describir como por ahí, la sabiduría de la incertidumbre, pongámoslo así. No saber es saber en la incertidumbre. Esa calma que nace de sabernos limitados en la capacidad de realmente comprender el incesante cambio de todo lo que nos rodea. Y en ese mar de cambio, en ese tumulto, y a través de nuestra práctica, estar en paz. Y para ilustrar o comenzar con este tema del no saber, quiero hablarles o comentarles sobre un koan. Y probablemente ustedes ya saben lo que es un koan, y para aquellos que quizá no conozcan mucho el término, son estos cuentos o exposiciones cortas que utiliza el Zen en muchas ocasiones como enseñanza, y que en general no tienen una lógica establecida, ¿no? Nos permite no saber. Los koan en sí nos permiten no saber. Y el koan al que quiero hacer reflexión hoy es un koan que proviene de una compilación de koan, de un libro, de una compilación de koan que se llama El libro de la ecuanimidad, o el libro de la serenidad. Blue Cliff Record en inglés. Ese es el caso número 20. Y el koan va así. El maestro Zen Payan visitó una vez al maestro Zen Dizang. Y Dizang preguntó a Payan, Payan, ¿a dónde te diriges? Payan respondió, voy en peregrinación. Entonces Dizang le dijo, pero ¿cuál es el propósito de tu peregrinación? Payan respondió, no lo sé. A lo que el maestro Zen Dizang respondió, no saber es lo más íntimo. No saber es lo más íntimo. Y en este koan, en este cuento Zen, por supuesto, el maestro Zen Dizang le pregunta a Payan no solo por la peregrinación, o no por la peregrinación, pero en realidad le está preguntando sobre su práctica espiritual, su camino, sobre la vida misma. Porque al fin y al cabo,
La vida, por supuesto, no es más que una peregrinación. Y aquí están ustedes en Sejin. En una Sejin en la cual se da la intimidad de mente y corazón. En su definición, Sejin significa, hace referencia a unir en su más profunda intimidad mente y corazón. Y no saber es lo más íntimo. Y en la intimidad de la Sejin se da esta profundidad del no saber. Porque ingresamos a Sejin sin saber. Intentamos ingresar a Sejin sin saber. Simplemente entregando, dejando ir cuerpo y mente. El no saber de Disang es, o se ve claramente, vive en el espacio de Sejin. ¿Y qué es este no saber, ¿no? ¿Cuál es el propósito de nuestra peregrinación? Vamos a ir un poco más allá. Quizá grandes preguntas, ¿no? O comenzando por grandes preguntas. ¿Por qué nacemos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué la vida es compleja? ¿Por qué siempre anhelamos algo más? Esa sed. ¿Qué sabemos de nuestra misteriosa y fugaz experiencia en esta tierra? ¿Y qué va a ocurrir mañana? Preguntas desde lo más simple a lo más ontológico, lo más complejo. Y la respuesta de Faiyán lo que tiene es que es profundamente honesta, ¿no? Cuando le preguntan, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de tu peregrinación? De un lugar de honestidad, de profunda honestidad, de sabiduría, responde, no lo sé. ¿No? Y quizás esperando de allí una gran enseñanza del maestro Disang, ¿no? Algo que arroje luz sobre la cuestión. Y Disang dice, no saber es lo más íntimo. Y Faiyán despierta. Porque el no saber de Disang y de Faiyán no es lo contrario de saber, ¿no? Pensamos a veces, saber es una cosa, no saber es lo contrario. Y este no saber va más allá del saber y el no saber. O, para decirlo de otro modo, es el verdadero más profundo no saber. Porque cuando sabemos algo o creemos que sabemos algo y descansamos en ese saber, limitamos nuestra visión. Solo vemos lo que nuestro saber nos permite ver. Y en ese caso diría que ese saber, esa experiencia, puede realmente ser un obstáculo en nuestra práctica. Ese saber que surge del no saber, esa sabiduría que surge del no saber, es lo que realmente nos integra. Encontrando ese espacio de no saber, hallamos la sabiduría. Vaya paradoja.
Y encuentro este koan muy, muy apropiado para Occidente, para nosotros aquí en Occidente, porque para nosotros no saber, en general lo equiparamos, lo entendemos como ignorancia, ¿no? Como algo negativo. No saber es algo no deseable, algo que hay que evitar a toda costa, hay que saber, ¿no? Y para saber, revisamos o leemos redes sociales, noticias, hablamos con gente para saber lo que ocurre en lo cotidiano, estudiamos, leemos, tratamos de saber. Y no hay nada de malo con eso, en sí mismo. Porque el no saber del que estamos hablando aquí no trata de ser ignorantes. El no saber del que hablamos aquí trata de conectar con la profunda realidad, la profunda verdad de que la realidad es que no lo podemos saber todo. Y lo que sabemos es nuestra interpretación de la realidad según yo. Entonces, al no saber, desde ese lugar del no saber, me encuentro abierto, me encuentro preparado, me encuentro dispuesto a aprender. Cuando puedo conectar con mi propio no sé de Fayán, mantengo viva una santa curiosidad, ¿no? De alguna manera puedo ver, puedo escuchar a los demás más allá de mis propias ideas. Y por supuesto, mi experiencia, mis conocimientos son importantes. Pero cuando puedo sostenerlos desde el no saber, se convierten en elementos en sostén de mi práctica, en lugar de hacerla más compleja, en lugar de ser obstáculos. Cuando dejo de lado mis propias ideas, cuando puedo estar presente en el no saber, puedo ser humilde. Y cuando puedo ser humilde, no tengo miedo. Puedo entrar en ese momento del no saber, con profundo compromiso, conmovido, íntimo. Y nosotros como practicantes del Zen nos damos cuenta que ese no saber es precisamente el estado en el que nos liberamos, en el que dejamos ir, para descubrir a través del ensayo y error y guiado por la intuición, que, como dice Dogen, ya estamos despiertos. Porque solo en ese estado de no saber, los practicantes podemos acercarnos a lo que es más íntimo, a lo que es más íntimo con nuestra verdadera naturaleza de Buda. ¿No? Que es esa libertad inherente, esa libertad interna, guiada por la compasión, ¿no? Y no un mero ejercicio intelectual de qué es saber y qué es no saber. Porque este no saber comprende algo que va más allá del intelecto. Esta intimidad, este saber que es lo más íntimo, es una invitación a acercarnos, es una invitación a abrazar la vida tal y como es en este momento, en lugar de apegarnos a lo que creemos saber de cómo debería ser la vida, de cómo debería ser de otro modo, de cómo debería ser la realidad. Y cuando estamos libres de estos puntos de vista, estamos desapegados de estos puntos de vista,
estamos dispuestos a aprender. Y nos damos cuenta que en esa capacidad, en ese espacio que abrimos para aprender, algo se transforma. Un maestro zen coreano, creo que es coreano, Seung Sahn, leí una vez que cuando sus alumnos le hacen preguntas como ¿qué es el amor? O ¿qué es la conciencia? ¿De dónde viene la vida? ¿Hacia dónde va? El maestro les dice, bueno, ¿qué piensas tú? Los alumnos suelen responder, pues no lo sé. Y leí esta frase que me gusta mucho de él, que dice, mantén esa mente que no sabe. Es una mente abierta, una mente clara. Vive la pregunta. Despreocúpate de la respuesta. Y aquí radica esto, ¿no? De no saber lo más íntimo. No saber no es solo una premisa de nuestra práctica. No saber lo vemos en otras prácticas. De hecho, los místicos cristianos instruyen a sus practicantes para que ingresen a la nube del desconocimiento con un corazón confiado. Porque eso es lo que nos ocurre en este no saber de nuestra práctica. Y como dijo hace unos minutos, perdemos el miedo. Porque cuando podemos conectar con ese verdadero y profundo no saber, ese espíritu de bodhisattva, esa entrega del bodhisattva, se hace presente desde el no temor. ¿Por qué? Lo que más, o una de las cosas que más miedo nos da, es la incertidumbre. Es no saber. Y cuando podemos conectar con el profundo y verdadero no saber, ese miedo se disuelve. Y les propongo que lo investiguen. Les propongo que conecten con diferentes aspectos de no saber. Que suelten algunas cosas, ¿no? Esto es un camino, esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Es una larga maratón. Pero en ese conectar con el no saber, ese dejar ir la necesidad de saber, permite que algo se transforme. Y en este concepto de no saber qué es lo más íntimo, existe algo o está la semilla de lo que Shunryu Suzuki Roshi, el fundador del Centro Zen de San Francisco, denominó o llamó mente de principiante. Existe un libro que es uno de los libros quizás más leídos en Occidente de nuestra práctica, que su título es Mente Zen, mente de principiante, que el año pasado cumplió 50 años desde su lanzamiento. Y en este libro, Mente Zen, mente de principiante, hay una frase que es quizá la frase más conocida del libro, y una de las frases más conocidas de Suzuki Roshi, que es: en la mente del principiante hay muchas posibilidades. En la del experto hay pocas. En la mente del principiante hay muchas posibilidades. En la del experto hay pocas.
Y creo, ¿no? Qué maravilla cómo conecta esto con nuestro koan de el peregrinaje y el no saber. Porque cuando Suzuki habla de mente de principiante, no habla de una mente ingenua. Habla, o Suzuki Roshi hace referencia a un tipo de mente que no está ya formada, que no está fijada en ningún concepto en particular. La mente de principiante es una mente abierta a lo que ocurra, curiosa, que investiga, buscando, pero no con expectativa o apego. Simplemente está allí, ¿no? Observando lo que ocurre, integrando lo que ocurre, preparada para cualquier experiencia que surja en este momento. Esa es la mente de principiante de Suzuki. Y definitivamente esta mente de principiante contiene en sí misma la sabiduría del no saber. Porque la mente de principiante es una mente que comprende que no saber es lo más íntimo. Y que allí donde creemos que sabemos, ¿no? Desde el aspecto más amplio de la palabra, allí va la curiosidad. Perdemos la curiosidad. Ya sé. Cuando ya sé, nada más me interesa. Entonces, esta mente de principiante, este no saber, es una apertura interna que nos permite conectar íntimamente con las cosas como son y las cosas como serán, sin aferrarnos al presente, sin detenernos en el pasado y sin perdernos en nuestra idea del futuro. En la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la del experto hay pocas. Es un espacio en el que ingresamos donde hay lugar para el presente. Hay otro cuento que me gustaría contar. Como ven, hay muchos cuentos sobre este tema en nuestra práctica. Pero este es un cuento que para mí es muy cercano porque yo hace muchos años estudio la ceremonia del té japonesa, Chado. Entonces este cuento es muy cercano para mí. Y quizá lo conozcan. Es sobre un maestro zen de nombre Nan-in. Es un maestro zen de la era Meiji en Japón, que va del 1860 y algo al 1910-12, creo. Y Nan-in, que se escribe Nan-in, recibe de visita a un gran profesor de la universidad, de una universidad, Okinawa, creo, que quería informarse y estaba investigando sobre el significado del Zen. Y llega el profesor al lugar donde estaba Nan-in, se sientan, y sin más, Nan-in le pone un cuenco de té enfrente al profesor, pone un cuenco de té frente a él y comienza a servir té en el cuenco de Nan-in. Sirve té, le sirve té, continúa sirviendo té en el cuenco y el cuenco comienza a rebalsar. Y el té comienza a caer en la mesa, en el suelo, y Nan-in continúa sirviendo.
Y por supuesto el profesor medio espantado, sin entender qué estaba ocurriendo, en un momento le dice: maestro, aguarde, el cuenco está rebosando, no cabe nada más. Por supuesto, Nanin en su sabiduría le dice: al igual que este cuenco, usted está lleno, completo, de sus propias opiniones e ideas. ¿Cómo le voy a enseñar la práctica del Zen si primero no vacía su cuenco? Y así estamos, ¿no? Con poco espacio a veces en nuestro cuenco, lleno de conocimiento, a veces vacío de sabiduría. Ese no saber, esa mente de principiante, es un cuenco que permite el ingreso de la realidad tal cual se da en este momento. Y es difícil ingresar en ese espacio de vaciar nuestro cuenco, porque lo que está en nuestro cuenco es muy preciado. Sin embargo, vuelvo a este punto tan importante, que el no saber del que estamos hablando no es lo mismo que ignorancia. El no saber no es lo mismo, o no es lo contrario, diría, como dije al principio, de saber. El no saber se ve reflejado en la mente del principiante. Es ese no saber de soltar, de abrir la mano, de desapegarnos a lo que creemos que sabemos. No lo empujamos, no lo negamos, pero lo soltamos. Porque es importante entender que este no saber no es lo mismo que una especie de desapego desinteresado, una desconexión. No sé, ¿no? Un no saber que ingresamos en un espacio de separación. Este no saber no es un no saber que nos separa, es un no saber integrador. Y por eso decimos que no saber es lo más íntimo. Cuando hablamos de que algo es íntimo, hablamos de que es muy cercano, ¿no? Yo soy íntimo a tal persona o a tal situación. Estoy muy, muy cercano a esa persona, a esa situación. Ese no saber que es lo más íntimo es un no saber que nos conecta con el cosurgimiento dependiente de todo lo que existe. Ese no saber nos permite vernos como parte de toda la existencia, en lugar de separarnos de ella. Y el saber del profesor, ese cuenco lleno, tiene que ver con ideas formadas de cómo son las cosas. Esto es así. Yo soy así. Especialmente, yo soy así. Este soy yo, ¿no? El ego toma posesión y sabe cómo somos. El ego sabe cómo somos. Y allí venimos nosotros con nuestra práctica y le decimos al ego: realmente no sé. No lo sé. Porque no saber es lo más íntimo. Entonces, la invitación aquí es a que observen su taza, ¿no? Que observen su peregrinaje.
el peregrinaje de vuestra práctica, el peregrinaje de vuestra vida, que es lo mismo. Y la pregunta es, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es el propósito de tu peregrinaje? Y que puedan responderse, no sé, no lo sé. Y que en ese no lo sé, no lo expresen como quien está perdido, como quien no encuentra su rumbo, sino como quien peregrina con mente de principiante. La posibilidad de vivir este peregrinaje de vuestra práctica, este peregrinaje de vuestra vida, eligiendo vivirla con profunda sabiduría, con radical compasión, a través de la práctica del no saber, a través de observar todo lo que ocurre, aquí, ahora, en este instante, con mente de principiante. Permitirse no ser un experto. Pero, repito, no significa ser ingenuo. Simplemente que aquello que creen que saben, lo sostengan con liviandad. Que permitan mantener activa, mantener viva esa divina curiosidad. Y nuevamente, especialmente el momento en el que vivimos. Abrirse a explorar la intimidad de no saber, esa íntima, profunda conexión con la realidad misma. Esa sabiduría que se hace presente al encontrar ese sustento, ¿no? Ese no miedo en el mar de incertidumbre y dificultad en el que vivimos. Esta conectar con el no saber, esta capacidad de vivir con mente de principiante, es un camino que podemos transitar. Como dije, es una maratón. Podemos transitar sin prisa y sin pausa. Para alcanzar ese espacio del cese del sufrimiento. ¿No? Volvemos a ese discurso en Benares del Buda. Es en ese no saber que conectamos con el cese de dukkha. Permitirnos dejar de lado la seguridad aparente de creer que sabemos, para abrazar la sabiduría que surge del peregrino en su caminar en la realidad de lo desconocido, que no es más que la realidad de nuestra vida. Esa sabiduría del no saber nos mantiene atentos, nos mantiene curiosos, una mente abierta, ávidos de ver, ojos abiertos, ávidos de sentir, ávidos de escuchar, ávidos de seguir penetrando en la sabiduría que surge de no saber. Y quizá en el peregrinaje de nuestra vida, cada paso entonces se convierta en una nueva exploración hacia un mundo de profunda transformación. No saber. No saber es lo más íntimo. Gracias. Pueda nuestra intención extenderse por igual a cada ser y lugar,
con el verdadero mérito del sendero de Buda. Los seres son inmortales. Tomo el fuego de las ilusiones son todo las puertas del Dharma son incensurables. Tomo el voto de atravesarlas. La vía del Buda insuperable. Tomo el voto de alcanzar. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias por vuestra práctica. Y creo que tenemos unos minutos para preguntas, ¿verdad? Si alguien tiene una pregunta, el micrófono es este. Entonces se lo paso para que se escuche bien. I have a question. Could you tell us, I don't know, what do you think? How do you see the relationship between the Buddhism and the beginner's mind when the mind is not going? Are these three the same, or how are they different, or how do you see it? Solo voy a traducir para ellos. La pregunta es si nos puede decir cuál es la diferencia entre la mente del principiante y la mente de Buddhism. O si son la misma. O... Creo que pueden ser lo mismo. Creo que pueden ser lo mismo. I believe they can be actually the same. Y la mente de principiante y quizás porque estamos utilizando el término Bodai-shin, quisiera usar el término en japonés para mente de principiante, ¿no? Hojin-ji. Hoshin-ji es mente de principiante. Y el Shin de Bodai-shin y el Hoshin-ji, ese Shin, es el mismo carácter, que es mente, que es corazón. Como algunos de ustedes saben, el carácter de mente y corazón en japonés es el mismo, Shin. ¿No? Entonces, esa mente búdica, ¿no? Esa mente, ese corazón búdico, Bodai-shin, es mente de principiante, ¿no? Creo que es Hoshin, quien no sabe, quien es principiante. Y mi entendimiento es que Buda nos propone investigar, ¿no? Buda nos dice, no me crean, dice el Buda, no me crean, investiguen. Mi palabra no es dogma. Investiguen, curiosos. La mente de Buda es, quizá, me atrevo a decir, espero que Suzuki me perdone, es mente de principiante. Gracias por la pregunta. Okay. Mi pregunta es, dice aquí, los seres son innumerables, tomo el voto de salvarlos. ¿Cómo salvamos a los seres innumerables?
La respuesta rápida pero certera es no lo sé. Como Payán. Pero eso es uno de los 4 grandes votos del Bodhisattva, ¿no? 4 grandes votos del Bodhisattva. El primero es: los seres son innumerables y hago el voto, tomo el voto de salvarlos a todos. Porque como ustedes saben, el Bodhisattva, ese ser en búsqueda del despertar, toma el voto de volver una y otra vez a samsara, al reino, a la tierra de los sentidos, aquí donde estamos nosotros, al fango. Elige no ir a nirvana, no iluminarse y despedirse, sino volver una y otra vez a ayudar a todos los seres a despertar, con el profundo compromiso de despertar todos en el mismo despertar. Entonces, en este voto de los seres son innumerables y tomo el voto de salvarlos a todos, es nuestro profundo voto del Bodhisattva de seguir intentando, de volver una y otra vez a la dificultad, a lo difícil, interno y externo, en ese camino hacia el despertar de nuestra conciencia. Y, por supuesto, parece mucho, ¿verdad? Son muchos seres innumerables. Entonces, si son innumerables, ¿para qué siquiera hacer el esfuerzo, no? Son tantos. Ahí es donde no saber es lo más íntimo. Entonces te propongo que juntes ambos. Los seres son innumerables, tomo el voto de salvarlos a todos. No sé cómo, y eso es lo más íntimo. Gracias por tu pregunta. Gracias por la conferencia. Mi pregunta es, si el no saber es lo más íntimo, ¿cómo sabes que el camino y el sentarte es el camino correcto? Es una muy buena pregunta. Gracias. Porque aquí creo que esta pregunta requiere otra pregunta, ¿no? En general, responder a una pregunta con una pregunta no es lo más indicado. Pero esa pregunta es: ¿qué es lo correcto? ¿No? Decimos, sentarse, esta práctica es lo correcto. ¿Cómo, digamos, si no sé? Mi pregunta es: ¿qué es lo correcto? Y cuando nuestra mente se fija en un concepto, incluso que sentarse es lo correcto, ya nos convertimos en expertos del Zen. Esto es lo correcto. Y cuando digo esto es lo correcto, estoy de alguna manera diciendo hay algo que es incorrecto, que no es esto, que es correcto. E ingreso en el espacio de la dualidad. Hay algo que es correcto, hay algo que es incorrecto. Cuando hablamos del desapego y hablamos del soltar, ¿no? Y el no aferrarse, hablamos a veces de la enfermedad del Zen. La enfermedad del Zen es el apego al desapego.
el apego al desapego. Attachment to non-attachment. Zen sickness. ¿No? Entonces, cuando decimos esta práctica es la correcta, contrario a no saber, ¿no? Si dijéramos, bueno, saber es decir, esta práctica es la correcta. Perdemos la curiosidad. Y en ese perder la curiosidad, perdemos una enorme oportunidad de seguir explorando nuestra práctica. Porque la práctica que tenemos hoy es la práctica según mi propio karma, según mi propio ego, aquí y ahora. Entonces, si yo determino que mi práctica aquí o la práctica aquí es la correcta, lo que yo estoy haciendo, pierdo la posibilidad de que lo que en realidad la práctica es, se transforme. Porque yo me transformo. Y cuando yo me transformo, la práctica se transforma. Y ya no se parece nada a la práctica allí entonces. Sin embargo, es la misma práctica. Pero cuando trato de responder esa pregunta, ¿no? Lo correcto, fijo posición. Intento saber. Entonces la propuesta aquí no es no me importa. Es me importa y mucho. Pero porque me importa, no me aferro. No me aferro a lo que creo que sé. Simplemente lo sostengo con las palmas abiertas, dando espacio a la curiosidad de lo que mi práctica o la práctica sea para mí el momento que viene. Por eso pregunto a la pregunta, ¿qué es lo correcto? Y lo que es correcto hoy, ¿es correcto mañana? Y lo que es correcto para mí, ¿es correcto para ti? Entonces, vivir la práctica como todo el resto y especialmente, diría, principalmente nuestra práctica con mente de principiante. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Another question. How is it the same or different for as a teacher, as the president of the San Francisco Zen Center to keep the beginner's mind than a beginner? So could you repeat the question with a microphone closer to your mouth? Yes, there's a lot of echo. Sorry. Yeah. So how is it the same or different as a teacher, as the president of the San Francisco Zen Center to keep the beginner's mind, to come back to the beginner's mind than a beginner, which seems more natural? I don't know. Shall I translate? Yeah. Yo le pregunto cómo es diferente mantener la mente del principiante para alguien que es el presidente del Centro Zen de San Francisco que a un principiante que recién empieza a practicar el Zen. Hard, difficult. Difícil. Difícil. Sin embargo, tengo la suerte de vivir en Hoshin-ji, que es el templo de mente de principiante. Y tengo la suerte de ingresar por la puerta y tener a Suzuki Roshi en la imagen que me mira con su cara de japonés y me pregunta, ¿tienes mente de principiante hoy? Do you have beginner's mind today? Yes, Roshi. Yes, Roshi. Creo que para cualquier actividad, ¿no? Incluso liderando un templo en Amazonia, cualquier cosa nos interpela, nos pide que volvamos a la mente de principiante. En cualquier rol que uno tiene de responsabilidad
cualquier rol que uno tiene de guía, creo, o por lo menos para mí, tiendo a caer en el espacio de creer que sé. Caigo en el espacio de creer que tengo que saber para poder guiar. Y vuelvo a la premisa de que la mente de principiante, que el no sé de Fayán, no es ingenuidad, no es lo contrario de saber. Es simplemente no apegarse al conocimiento y permitirse estar abierto a que las cosas cambien. Y que mi idea de como presidente del Centro Zen de San Francisco, de cómo deben ser las cosas, no es más que mi idea de cómo deben ser las cosas. Y aquí lo que nos propone No Saber y Beginner's Mind, la mente de principiante, es quizá pueden ser de otra manera también. ¿Estás dispuesto? ¿Tienes la humildad de escuchar? Y esa es mi práctica. Y fallo miserablemente, una y otra vez. Pero aquí estamos, ¿no? Reunidos, intentando salvar a todos los seres que son innumerables. Thank you for your question. Gracias por tu pregunta. Okay. It seems we know everything now. Ya sabemos todo. Muy bien. Okay. Les deseo una excelente continuación y fin de Sejin. Congratulaciones por el 5º aniversario nuevamente. Gracias por todo el esfuerzo y todo lo que hacen por la práctica del Zen. Gracias a todos. Gracias. And thank you very much for accepting our invitation and for your teaching. And I hope we can, I don't know, stay in touch in the future. Gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por tu enseñanza y esperamos que sigamos en contacto y que nos podamos ver en el Muchas gracias. Nos vemos pronto.